Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright listos para un viaje porque du copyright me decirles, el vídeo de hoy es diferente. Hoy les voy a contar sobre algo o mejor dicho sobre alguien, que cambió superíndice 3 mi vida por completo. Alguien que llegó superíndice 3 como una brisa inesperada y, de repente, todo era diferente. Mi vida jamás fue la misma después copyright SD. Afra. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, y si les intriga esta historia que estoy a punto de compartir, se suscriban al canal. Asu no se perderú en ninguno de mis superíndice 3 vídeos y me ayudaru muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones. Ahora vamos a sumergirnos en esta historia. No su copyright ni por du superíndice 3 de empezar, porque realmente es una historia con muchas aristas, muchos sentimientos, muchos, cu superíndice 3 mo decirlo. Puntos de inflexión superíndice 3n. Supongo que lo mejor es empezar por el principio, aunque el principio, como pasa con muchas historias, es un poco borroso. Yo digamos que estaba en una etapa de mi vida en la que me sentía estancado. Tenía un trabajo que no me apasionaba, una rutina que me asfixiaba y la sensación superíndice 3n constante de que me faltaba algo. Algo importante. Ya saben, esa sensación superíndice 3n de que ese caminando por la vida, pero no la ese viviendo realmente. Había probado de todo para sacudirme esa apatua. Había empezado clases de cocina, convencido de que la gastronomía podía ser mi tabla de salvación superíndice 3n. Me había apuntado a un gimnasio, torturándome con ejercicios que, en lugar de revitalizarme, me dejaban exhausto y ese desmotivado. Incluso había intentado aprender a tocar la guitarra, visualizándome como un trovador moderno, pero mis dedos torpes y mi falta de coordinación superíndice 3n conspiraban contra mi noble aspiración superíndice 3n musical. Pero nada pareció a funcionar. Todo me dejaba con la misma sensación superíndice 3n de vacuo. Como si estuviera llenando un agujero con arena. Era como si la vida me observara desde la distancia, sabiendo que tenía mucho potencial, pero incapaz de canalizarlo en algo significativo. Me sentía como un actor de reparto en mi propia película, observando el desarrollo de la trama sin poder influir en el desenlace. Y entonces apareció superíndice 3 Afra. La conozco en un lugar completamente inesperado, un foro online dedicado a plantas de interior. Su copyright suena un poco aburrido, pero en ese momento estaba obsesionado con tener un jardín en casa. No su copyright bien por copyright, quizá ese era una forma de conectar con la naturaleza en medio del caos urbano, o tal vez simplemente buscaba algo que cuidar, algo que me necesitara. Había comprado un par de plantas y por supuesto se estaban muriendo. Un helecho racútico y una orquídea que había perdido todas sus flores en menos de una semana eran la prueba irrefutable de mi ineptitud botánica. Asu que decido buscar ayuda online. Desesperado comencé a buscar información superíndice 3n en Google, pero la avalancha de datos era abrumadora y contradictoria. Fue entonces cuando tropecé con el foro. En ese foro, Afra era una leyenda. Tenía un conocimiento increíble sobre plantas, pero no solo eso, tenía una forma de explicar las cosas que era realmente cautivadora. No era solo un conocimiento copyright técnico, era una comprensión superíndice 3n profunda de la vida vegetal, una especie de empatua con las plantas. Sus respuestas eran siempre detalladas, llenas de consejos prácticos y, lo importante, transmitían una pasión superíndice 3n contagiosa. Sus posts eran como más menos obras de arte, meticulosamente redactadas y llenas de imágenes hermosas. No solo te enseñó más menos a vaceu superíndice 3 mo cuidar una planta, sino que te invitaba a apreciarla, a contemplar su belleza, a entender su ciclo vital. Era como si Afra tuviera un vínculo especial con el reino vegetal, una conexión superíndice 3n que trascendió a la simple jardinería. Empecé copyright a seguir sus comentarios y a leer sus posts con avidez. Aprendo muchísimo sobre el cuidado de las plantas y poco a poco mis plantas empezaron a prosperar. El helecho contra todo prono superíndice 3 estico comienza superíndice 3 a echar nuevos brotes, y la orquídea, después copyright s de semanas de cuidados intensivos, comienza superíndice 3 a mostrar copyright midos capullos. Pero lo importante es que empecé copyright a sentir una más menos a chispa de interu copyright s, una pizca de alegrua,
que Abu ha estado ausente de mi vida durante mucho tiempo. Era como si Afra Atrabu Copyright S de sus palabras y su Pasiu superíndice 3N, hubiera logrado encender una llama que yacá dormida en mi interior. Un dúa me armu copyright de valor y le envió copyright un mensaje privado. Le agradezco por su ayuda y le pregunto copyright si podía recomendarme algún libro sobre plantas. Era una excusa tonta lo su copyright, pero necesitaba una forma de establecer un contacto más directo con ella. Para mi sorpresa, me respondió superíndice 3 casi de inmediato. Me recomendó superíndice 3 un par de libros y después copyright S empezamos a charlar. La respuesta fue rápida y sorprendentemente cálida, lo que me anima superíndice 3 a continuar la conversación superíndice 3N. Al principio solo hablamos de plantas. Intercambiamos consejos, compartimos fotos de nuestros jardines y discutimos sobre los últimos avances en el mundo de la jardinería. La conversación superíndice 3N flúa de forma natural, sin forzar nada. Me sorprendió superíndice 3 lo fácil que era hablar con ella, a pesar de que solo la conozco virtualmente. Pero poco a poco la conversación superíndice 3N se fue haciendo personal. Empezamos a hablar de nuestras vidas, de nuestros sueños más menos de nuestros miedos. Descubra que teníamos muchas cosas en común, a pesar de vivir en mundos tan diferentes. Descubro que Afra era una persona increíblemente inteligente, sensible y divertida. Tenía una visión superíndice 3N del mundo muy particular y una forma de ver la vida que me resultaba fascinante. Era una observadora aguda de la realidad, capaz de encontrar belleza en las cosas más simples y cotidianas. Me encantaba escuchar sus historias, sus opiniones, sus reflexiones. Era como si cada conversación superíndice 3N con ella abriera una nueva ventana en mi mente, mostrándome perspectivas que nunca antes había considerado. Poco a poco me fui enamorando de ella. Su copyright, suena un poco loco enamorarse de alguien que solo conoces online. Pero había algo en Afra que me atraía de una manera inexplicable. Era como si la conociera de toda la vida, como si hubiera encontrado a mi alma gemela en el lugar inesperado. Atrabu copyright S de sus palabras, de su voz escrita, fui construyendo una imagen de ella que trascendo a lo fásico, una imagen basada en la honestidad, la empatia y la inteligencia. Sentá una conexión superíndice 3N profunda, una afinidad que no había experimentado con nadie más. Sin embargo, había un problema. Afra vivía muy lejos. A miles de kilos superíndice 3 metros de distancia. Separados por ocu copyright anos y continentes, nuestra relación superíndice 3N parecía destinada a permanecer en el plano virtual. Y yo era una persona muy tímida, muy insegura. La idea de conocerla en persona me aterraba. ¿Cuá copyright pasará si la realidad no coincidiera con mis expectativas? ¿Cuá copyright pasará si no le gustaba? El miedo al rechazo era paralizante. Pero la conexión superíndice 3N que sentúa con Afra era demasiado fuerte para ignorarla. Sabía que tenía que hacer algo. Asu que después copyright S de muchas dudas y noches sin dormir, tomó copyright una decisión superíndice 3N, iba a ir a visitarla. Era una locura, su copyright, pero sentá que no tenía otra opción superíndice 3N. No podía dejar que el miedo me impidiera perseguir la felicidad. Organizar el viaje fue un caos. Tuve que pedir duas libres en el trabajo, tarea que se complica superíndice 3 debido a un proyecto urgente que tenía que entregar. Comprar un billete de avión superíndice 3N, comparando precios y horarios para encontrar la mejor opción superíndice 3N sin exceder mi presupuesto limitado. Buscar un hotel, leyendo reseñas y mirando fotos para asegurarme de que el lugar fuera seguro y confortable. Todo me pareció abrumador. La logística del viaje era un laberinto burocrático que me ponía al borde de la desesperación superíndice 3N. Pero la idea de ver a Afra me daba la fuerza para seguir adelante. Era como si su imagen iluminara mi camino, guiándome a Trabu copyright S de la oscuridad de la indecisión superíndice 3N. Cuando llegó superíndice 3 el día del viaje, estaba tan nervioso que casi me echo para Atru S. El día amaneció superíndice 3 gris y lluvioso, como presagiando el torbellino de emociones que me esperaba. Pero respiro copyright hondo, me recordó copyright a mí mismo por Q copyright estaba haciendo esto y me subo al view superíndice 3N. Me repeta mentalmente que no podía permitir que el miedo me dominara. El vuelo fue eterno. No pude dormir ni un minuto.
Las turbulencias me recordaban la incertidumbre que rodeaba mi decisión superíndice 3N. Estaba demasiado emocionado, demasiado asustado. Imaginaba una y otra vez el momento en que la viera. ¿Le gustará? ¿Le parecerá diferente en persona? ¿Se arrepentirá de haberme conocido? Las preguntas me asaltaban la mente sin cesar, alimentando mis dudas y temores. Finalmente el avión superíndice 3N aterrizó superíndice 3. Salí del aeropuerto y la vi. Estaba allí, esperándome con una sonrisa radiante. Su sonrisa era aún más hermosa de lo que había imaginado. Era aún más hermosa de lo que imaginaba. Su mirada tenía una calidez que me reconfortaba. Nos abrazamos. Un abrazo largo, cálido, que pareció superíndice 3 durar una eternidad. En ese abrazo senta que todos mis miedos se desvanecían, reemplazados por una sensación superíndice 3N de paz y pertenencia. Y en ese momento supe que había tomado la decisión superíndice 3N correcta. No había dudas ni arrepentimientos. Solo la certeza de estar en el lugar correcto en el momento perfecto. Los días que pasó copyright con Afra fueron los mejores de mi vida. Exploramos su ciudad, descubriendo rincones encantadores y llenos de historia. Comimos en restaurantes deliciosos, probando sabores exóticos y aprendiendo sobre la gastronomía local. Hablamos durante horas y horas, compartiendo nuestras experiencias y sueños. Me mostró superíndice 3 sus lugares favoritos, me contó superíndice 3 sus secretos, me hizo sentir como si fuera parte de su mundo. Su mundo se volvió superíndice 3 mi hogar. Descubro que Afra era aún ese increíble en persona que online. Era inteligente, divertida, más menos osa, apasionada. Era una persona completa con una gran fortaleza interior y una sensibilidad a flor de piel. Tenía una energía contagiosa que me hacía sentir vivo. Su presencia me inspiraba a ser una mejor versión superíndice 3N de mí mismo. Pero lo más importante es que me hizo sentir aceptado. Me acepto superíndice 3 tal como era, con mis virtudes y mis defectos. No me juzga superíndice 3 ni intenta superíndice 3 cambiarme. Me hizo sentir valioso, importante, amado. Su amor era incondicional. Y eso, du copyright me decirles, es algo que nunca había sentido antes. Era como si ella hubiera visto más allá del exterior, descubriendo la esencia de mi ser. Cuando llegó superíndice 3 el momento de regresar a casa, me sentí devastado. No quiero a dejar a Afra, no quiero a volver a mi vida aburrida y mono superíndice 3 tona. La idea de alejarme de ella me aterraba. Pero sabía que tenía que hacerlo. Tenía que volver a la realidad, enfrentar mis responsabilidades y tomar una decisión superíndice 3N. Me despedí de Afra en el aeropuerto. Fue un adiós superíndice 3S difícil, lleno de lágrimas y promesas de volver a vernos. La despedida fue agridulce. Cuando regresó copyright a casa, mi vida era diferente. La experiencia de haber conocido a Afra me había transformado. Ya no me sentía estancado. Ya no me sentía vacuo. Tenía un propio superíndice 3 sito, una razón superíndice 3N para levantarme cada más menos sana. Tenía a Afra. Seguimos hablando todos los días a trabu copyright S de videollamadas, mensajes, correos electro superíndice 3 Nikous. La tecnóloga se convirtió superíndice 3 en nuestro puente, acortando la distancia que nos separaba. Nuestra relación superíndice 3N se fortaleció superíndice 3 a pesar de la distancia. Y al cabo de unos meses, tomamos otra decisión superíndice 3N importante, decidimos mudarnos juntos. Vendo mi apartamento, dejo copyright mi trabajo y me mudo copyright a la ciudad de Afra. Fue un salto de fe. Fue una decisión superíndice 3N arriesgada, lo su copyright. Sacrificar todo por amor parecía una locura. Pero sabía que tenía que hacerlo. No podía vivir sin ella. No era solo amor, era la certeza de que juntos podamos construir una vida mejor. Y no me arrepiento de nada. Ahora vivo con Afra y soy ese feliz de lo que nunca imaginó copyright. Tenemos un jardín hermoso, lleno de flores y plantas exóticas. Una casa llena de amor y una vida llena de aventuras. Compartimos nuestros das, nuestros sueños y nuestros desafíos. Afra me cambió superíndice 3 la vida. Me enseu más menos su condiéresis superíndice 3 a amar, a reur, a vivir.
Me enseu más menos u con diéresis superíndice 3 a ser yo mismo. Me devolvió superíndice 3 la esperanza y la ilusión superíndice 3n. Y por eso le estaru copyright eternamente agradecido. Asu que aún lo tienen. Esa es la historia de CU superíndice 3 Moafra Cambiu superíndice 3 mi vida. Una historia un poco loca, un poco inesperada, pero sobre todo, una historia de amor. Un cuento moderno que demuestra que el amor puede florecer en los lugares más insospechados. Espero que les haya gustado. En resumen, les conto copyright sobre mi vida antes de Afra, una vida que sentúa estancada y vacua. Les hablo copyright de CU superíndice 3 mo conozco a Afra en un foro online y CU superíndice 3 mo nuestra conexión superíndice 3 n creció superíndice 3 a pesar de la distancia. Les comparto la historia de mi viaje para conocerla y CU superíndice 3 mo decidimos mudarnos juntos. Y finalmente les conto copyright CU superíndice 3 mo Afra cambiu superíndice 3 mi vida por completo, hacia copyright dome mu ese feliz de lo que nunca imagino copyright. Una historia de amor y transformación superíndice 3n que demuestra que nunca es tarde para encontrar la felicidad. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya inspirado de alguna manera. Recuerden que nunca es tarde para encontrar el amor y que a veces, las cosas inesperadas pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Que no tengan miedo de arriesgarse por amor. Du copyright genme sus comentarios abajo. ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar? ¿Alguna vez alguien ha cambiado sus vidas de forma inesperada? Me encantará leer sus historias. No sean tímidos. Compartan sus experiencias. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.